El instituto trabajó mucho sobre la base del análisis de política municipal. Hizo allí, digamos, su fuerte énfasis, ¿no? Y lo que yo llamaría política local, ¿no? Más que municipal, política local. Y uno de los estudios que me parece fueron más interesantes fueron los estudios de estructura de poder en distintos ámbitos locales, aplicando el análisis de redes. En ese sentido fuimos pioneros en Argentina. En este momento se continúa, digamos, con ese tipo de análisis que lo vaya llevando adelante Víctor Masalay, investigador CONICET, y que debe haber 2 o más lugares más en Argentina. En La Plata hay uno, pero que se desarrolló muy tardíamente, digamos, comparativamente a lo que nosotros avanzamos de acá. Nuestro punto realmente original fue ese, aplicación del análisis de redes para el análisis de políticas públicas, partiendo de la noción de estructuras de implementación. Es decir, que las políticas públicas no quedan solamente ligadas a un grupo o equipos de gobierno y unos destinatarios, en definitiva, sino que se generan, digamos, redes de relaciones, ¿no es cierto?, que ni siquiera están previstas en la formulación de la política pública. Entonces, y eso le denominamos estructuras de implementación, ¿no? Es decir, que aparecen, digamos, para usar un concepto rápido para que se entienda, es como que la política pública tiene un aspecto formal y un aspecto informal. El más rico es el informal, y la sociología se mete ahí. También el instituto desarrolló trabajos de asistencia técnica, hicimos estudios de evaluación de los cambios que se habían producido en la satisfacción de los clientes en el paso, digamos, de la empresa estatal a la empresa privatizada de teléfonos. Es decir, qué había mejorado, qué no, digamos. Y bueno, nuestros resultados en ese momento y en esa coyuntura mostraba de que sí, el servicio había mejorado notablemente comparativamente a lo que veníamos arrastrando, digamos. Por ejemplo, la provisión de aparatos demoraban años y estábamos a la espera de un aparatito para poder, digamos, tener el servicio, ¿no es cierto? Y eso se agiliza mucho más rápidamente. La disposición de los teléfonos públicos en los distintos centros urbanos. Estudiamos varios centros urbanos, no solamente Córdoba. Ese fue uno de los estudios que hicimos. Un estudio interesante también que trabajamos fue un estudio sobre EPEC en instancia del conflicto de su posible privatización. Ese estudio, bueno, ese no quedó publicado, quedó un informe de esto, pero fue un trabajo interesante, hicimos un muy buen aprendizaje en esa tarea de investigación, en la transición, digamos, más que en la transición, digamos, en la instancia, digamos, de discusión de la defensa de la empresa pública y de los intentos, digamos, de privatización de la empresa, ¿no? Entonces los grupos que se oponían, las redes que se conformaban en relación a una posición y las redes que estaban conformadas en relación de las otras también, de la otra posición también. El estudio de estructura del poder en Córdoba, que reedita de alguna manera los que se habían desarrollado primero con con Chamorro, también algo de Agulla, etcétera, y que nosotros lo trabajamos en los 90, mostró 2 redes muy interesantes. Una que se articulaba alrededor de la iglesia y otra que se articulaba alrededor del gobierno provincial. Lo interesante es que todas digamos, fundamentalmente, las organizaciones sindicales estaban en la red de la iglesia. Y las empresas estaban en la red del gobierno provincial.
Hay mucho más que decir de esto, pero esto quedó muy claramente marcado, digamos, en cómo se dibujaban las redes de relaciones, ¿no es cierto?, en ese estudio. Entro, digamos, acá, digamos, con este objetivo del desarrollo de la investigación. Pero se me ofrece, por unos recambios que habían acontecido, ¿no es cierto?, la cátedra de Sociología. Sociología se dictaba en primer año, se sigue dictando en primer año, salvo un plan que creo que lo tenía en segundo año, pero se dicta en primer año. En sociología, digamos, me mantengo en esa cátedra durante pocos años porque fundamentalmente lo que me interesaba era la enseñanza de la metodología. Para la enseñanza de sociología estaba muy bien en manos de Sofonor Novillo Corbalán, que también había hecho como yo la Escuela de Sociología para Graduados, que además él siguió profundizando, muy formado teóricamente, digamos, y como analista social también. O sea que la cátedra de Sociología, digamos, ya venía en manos de Sofonor Novillo Corbalán y continuó, digamos, con Novillo Corbalán. Y yo me dedico más que nada, digamos, al área de metodología, porque a todo esto hay que pensar que yo todavía mantengo y he seguido manteniendo mi vinculación de siempre, digamos, con mi grupo de sociología en las cátedras de sociología de la Facultad de Derecho. De modo tal que, paralelamente, tantas cosas ya no podía hacer, más la demanda de la investigación y más la demanda que se genera, obviamente, cuando uno ya llega a un momento de la trayectoria o del trayecto que viene haciendo, que es empezar a intervenir en evaluaciones, comisiones de evaluación, de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, todo no se podía hacer y sacrifiqué el área de sociología por unos años, nada más. Luego vuelvo a retomar la cátedra de sociología, me retiro en mi último año, el año pasado, precisamente en el 2016, dictando mi última clase de sociología, y ya había dejado metodología, que me daba mucha tarea, porque realmente, si uno quiere enseñar metodología, el trabajo es muy arduo y orientar a los alumnos en el área de metodología no es una cosa sencilla. Si hay una materia que les resulta compleja, es precisamente, ¿no es cierto?, la metodología. Las razones son varias, uno podría después hacer otro análisis. Pero el tema de la sociología, vuelvo a la sociología, una vez que en el 2001 se cierra el Instituto de Investigación y Análisis Político por un cambio de orientación en la Universidad Católica respecto de la investigación. Y el instituto se cierra. Y entonces vuelvo a la cátedra de sociología y dejo las cátedras de metodología. El alumno de primer año para sociología es fascinante. La tarea de nosotros como docentes de sociología en esa instancia es romper con una manera de reflexionar lo social. Para ellos debe ser un quiebre de cómo pensar lo social. Pasan de un entender lo social a partir de un deber ser, esto debe ser así, si esto no es así está mal. Son los argumentos más sencillos que nos plantean, ¿no es cierto?, a una mirada más desde el interrogante, más problematizador. Y ese es el trayecto, de alguna manera, que en primer año es fundamental para estos alumnos que solamente tienen sociología, una materia de primer año como sociología general. Es interesante porque yo además
tomo de sociología general, sociología de las organizaciones. Y en sociología de las organizaciones, los estudiantes se enganchan muchísimo. ¿Por qué? Porque ya empiezan a pensar un ámbito mucho más específico, que son las organizaciones. Y si en la sociología general, no es cierto, que es la primera parte, que vendría a ser como una introducción a la sociología, donde ven el desarrollo de la sociología, las distintas teorías, algo de sistemática sociológica con los conceptos centrales, etc. Yo les introduzco, digamos, las teorías que tienden a superar las discusiones paradigmáticas, de modo como una tendencia que se viene, pero mantenía, ya hablo como si fuera presente, pero estoy jubilada de la docencia, mantenía, ¿no es cierto?, todavía la organización de la exposición de la materia a partir de los paradigmas. Y cómo los distintos conceptos sociológicos van siendo redefinidos a partir de los paradigmas, digamos, que se analizan. Por ejemplo, si yo trabajo el concepto de poder, no es lo mismo estudiar la noción de poder desde el funcionalismo que estudiar la noción de poder desde una sociología crítica. Pero a la vez, si yo quiero trabajar, digamos, desde las teorías de la acción y demás, el poder me es bastante escurridizo, ¿no es cierto?, en términos, digamos, estructurales, como los ven, digamos, tanto el funcionalismo como la línea de la sociología crítica. Entonces, que el alumno pueda detectar, digamos, estos matices, a mí me sigue pareciendo fundamental y central. Que tengamos que superarlo, que tengamos que decir, bueno, ya no se pueden pensar que son conceptos estancos, sino que estamos pensando dimensiones de una noción que evidentemente puede tener, digamos, una expresión más estructural, una expresión más de interacción o más una expresión, digamos, vinculada al problema de dominación. Esto es otra historia, más que a una idea de integración como podría llegarlo a ver el funcionalismo, ¿no es cierto? Entonces, son como dimensiones que no necesariamente uno las tiene que oponer conceptualmente, las puede indagar. Bueno, la maestría de sociología fue una instancia en que tanto Carlos Lista, María Inés Bergoglio y yo, que bueno, ya éramos esta tercera generación más consolidada en términos de posicionamientos académicos, ¿no es cierto?, de los titulares de cátedra y demás, dijimos, sobre todo para nosotros era muy importante porque no había un espacio de formación en sociología. Y pensar en la carrera, digamos, de grado de sociología, bueno, implicaba demasiados pasos institucionales que no necesariamente, digamos, íbamos a ser capaces de llegar. Bueno, el tiempo nos dio la razón de que no estuvo mal, de que privilegiáramos una estrategia de posgrado para la formación en sociología, aunque ya estaba, digamos, la licenciatura en Villa María, digamos, como lugares próximos, ¿no es cierto?, que a ellos tanto la maestría no les daba respuesta. A nosotros nos demandaban desde Villa María el tema del doctorado en sociología. Pero nosotros no podíamos avanzar al doctorado en sociología porque decíamos, está faltando un nivel, digamos, allí intermedio, que podría uno llamarle la maestría o que podría haber sido, como es ahora, la licenciatura en sociología, ¿no es cierto? Y veíamos a partir de la formación de recursos, teníamos becarios, etcétera, y la formación, digamos, de lo que iban a tomar después la posta de las cátedras de sociología, ¿no es cierto?, de que venían de una formación jurídica
básicamente con algún baño sociológico que nosotros les dábamos en el recorrido que hacíamos con nosotros, pero no había una sistematización o sistematicidad en esa formación. Entonces dijimos, no, bueno, pongámonos en serio, trabajemos en esto, y en el año 2000 damos a luz la maestría en sociología, con una buena recepción por parte de CONEAU y con una muy inteligente asociación entre el CEA y la Facultad de Derecho, que en ese momento todavía era Derecho y Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, articulados estos ámbitos, la maestría se instala en el CEA, pero tenía esta doble dependencia que en términos institucionales está condicionado por sus reglamentaciones, etcétera, ¿no? Bueno, ahí dirigí la maestría de Sociología durante varios años, hasta que, bueno, realmente soy mala para las fechas. Yo creo que es un problema de negación, que no quiero que los años pasen, pero creo que debe haber sido hasta el 2000, bueno, Patricia Scarponetti me va a corregir, pero creo que debe haber sido hasta el 2010 o 2011 que estuve bastantes años en la dirección de la maestría de Sociología. Y de allí han salido recursos muy interesantes que yo espero nutran la licenciatura en Sociología, y que haya una política de la universidad inteligente para captar recursos especializados en sociología, que los hay, y muy buenos, para enriquecer, digamos, la formación ya de los sociólogos, a quienes les deseo mucha suerte en esa tarea. Si le tienen críticas al plan de estudio de la carrera de licenciatura y quieren modificarlo, con gusto les diría que sí, que lo hagan, pero yo soy una de las responsables de ese disgusto que pueden llegar a tener con el plan de estudio, y como debe ser, digamos, mejorado, seguramente ya lo deben tener bastante claro quienes están en este momento orientando la carrera. Sí, la creación de la licenciatura en Sociología ha demorado bastante tiempo, una gran deuda de la Universidad Nacional. Hubo, creo, algunas comisiones que se conformaron para organizar esto, y en ese sentido yo debo decir que la doctora Gordillo de la Facultad de Filosofía ha sido una de las más fuertes impulsoras y creo que en ese sentido hay que darle un reconocimiento, y sería interesante conversar con ella, ¿no es cierto?, porque ella dirigió la comisión en la que nosotros participamos. Rescato el nombre de la doctora Gordillo en esa tarea, aunque ella no es socióloga, pero digamos, le dio un impulso importante para que estas comisiones trabajaran, ¿no? Tanto la de ciencia política como la de sociología. Habremos hecho un trabajo de 2 años aproximadamente, y una de las discusiones que demoró la creación de la licenciatura, finalmente como una carrera de la universidad, era, digamos, su sede institucional. Si debía estar en Derecho, donde la tradición de la sociología obviamente había tenido la mayor permanencia, si debía ser en Filosofía, si debía ser en un espacio neutro. Finalmente nadie se ponía de acuerdo. Yo me acuerdo haber elaborado un proyecto de localización de
de la licenciatura, pero creo que nadie lo debe haber leído. Si alguien lo leyó no le debe haber parecido y eso no fertilizó, así que quedó allí. Entonces la carrera estaba creada, digamos, antes, se creó finalmente con esta comisión, se avanza en la creación, pero quedó creada sin una explícita reglamentación de dónde funcionaría la carrera. Entonces, es decir, cuando ya se empieza a avanzar en la, digamos, creación de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las dificultades de la Facultad de Ciencias Sociales era que solamente tenía una carrera de grado. Entonces, la reglamentación para la creación de facultades exigía 2 o más carreras de grado. De hecho, Sociología y Ciencia Política no eran todavía implementadas, porque decía carreras implementadas, pero se hizo, digamos, una excepción importante en ese sentido y se dijo, bueno, esto es una facultad que ahora no las tiene las 3 carreras, pero que a partir de su creación va a tener 3 carreras y ahí entraría Sociología y Ciencia Política. Entonces, ese trabajo en comisión fue primero, digamos, un impulso, supuso esa discusión y después fue retomado por la Secretaría de Grado y allí, en la coordinación de esa comisión, estuvo el actual decano de Filosofía. Juan Pablo Abrate, él coordinó la comisión la última comisión en donde ya redondeamos todo el tema de la carrera y quedó conformada y esto fue en el rectorado de Carolina Escoto, ¿no es cierto? Y que se aprobaron, digamos, las carreras de Sociología en la gestión de Carolina. Y esto creo que debe haber sido en la época, sí, me parece que en el último periodo de González y primer periodo de Carolina, digamos, en esa época. En el segundo periodo de Carolina estaba ya Abrate, me parece, en la Secretaría de Grado, y ahí terminamos de armar, o lo habrían convocado para que trabajaron, porque como ellos tienen formación digamos, en todo lo que es currículum de carreras y demás, en ese sentido fue un aporte interesante. Sí que podemos hablar de sociología en Córdoba. Digamos, me parece que esta tarea que ustedes han iniciado, que realmente más que felicitarlas o felicitarlos, les agradezco inmensamente porque permite evidenciar, documentar la tradición que la sociología tiene en Córdoba y los sociólogos, que no solamente tienen reconocimiento nacional, sino que tienen reconocimiento internacional por distintos ámbitos de participación que han tenido. Me queda en esto nombrar, por ejemplo, a Alicia Gutiérrez, entre otros de los grandes sociólogos que Córdoba tiene. Digamos, yo diría que la mayoría de los sociólogos que ustedes han sentido nombrar tienen trayectoria internacional. Y tienen una característica, son rigurosos y muy serios. Tienen un trabajo muy riguroso cada uno de ellos y ha sido, digo, en ese sentido, hablando ya de la última parte, de la última generación, y creo que se están viniendo otros recursos más, digamos, a sociología bastante interesantes que tomarán la posta para seguir llevando. Entonces, cuando yo pienso que la sociología en Córdoba aparece a principios del siglo XX y se ha mantenido creciendo, produciendo, siendo reconocida a veces mucho más que aquí en el interior del país o en el país afuera, etc., pero que tiene reconocimiento y que logra de alguna manera permanecer
como una instancia de producción de conocimiento en lo social, yo le digo, sí hay sociología y creo que con lo que se viene hay sociología para el rato. Y esa es, digamos, para nosotros y sobre todo para mí, que comenzamos en épocas muy difíciles, que hemos sido incluso perseguidos por esta vocación en etapas durísimas, me emociona pensar que esto sigue y que va a seguir muy bien.